Buenas noches, mi nombre es Hilary Kaylin Inocente Canchano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la reforma agraria. Desde los años 60, el Perú vivía una crisis social profunda en el campo. El sistema de haciendas mantenía relaciones laborales casi feudales. Había una tremenda presión social y constantes movimientos campesinos. Por otro lado, también tenemos la ideología del régimen. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el expresidente Juan Velasco Alvarado, buscaba frenar una posible revolución comunista, haciendo ellos mismos una reforma radical bajo una doctrina nacionalista, con el lema oficial de la época: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Lo cual no solamente fue una frase, sino que fue el eje de una campaña de una comunidad, de una comunicación política, sin precedentes en el país. Hablemos del aspecto político, el autoritarismo y el control. En el caso de la ruptura democrática y verticalidad, ¿esto qué quiere decir? Esto enfatiza que la reforma agraria no fue debatida en un congreso, ni consensuada con los sectores productivos, fue impuesta mediante el decreto de la ley 1771-6. Al ser un gobierno de facto, o sea, un gobierno de dictadura, no existían contrapesos institucionales, lo cual permitió que la expropiación se ejecutara de forma inmediata y sea militarizada. La vulneración del derecho a la propiedad. Esto funcionó de manera de confiscación. El Estado expropió alrededor de 10.000 millones de hectáreas a los dueños que son legítimos, o sea, los hacendados, a quienes se les pagó con los llamados bonos de la reforma agraria, los cuales tenían plazos entre 20 a 30 años y tasas de intereses bajísimas. Con la inflación posterior, estos bonos se convirtieron en papel sin valor, configurando una confiscación real del patrimonio privado. Hablemos de la centralización y la nueva burocracia. El argumento del gobierno era dar la tierra para quien la trabaja. Pero en la práctica el campesino no recibió el control directo ni inicial. El Estado creó organismos públicos y financieros centralizados como el SAFCAP, los cuales estaban llenos de burócratas y militares que fiscalizaban la producción. Las decisiones agrícolas dejaron de tomarla los técnicos y pasaron a ser decisiones políticas a la ligera, tomadas desde oficinas de Lima, sustituyendo a la élite terrateniente por una élite burocrática estatal ineficiente. El colapso de la productividad, la desarticulación de la eficiencia. En la costa norte existían complejos agroindustriales azucareros y algodoneros altamente tecnificados, integrados al mercado internacional y eficiente. La reforma los fragmentó y los convirtió en cooperativas forzosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma los fragmentó y rompió la cadena de mando y la estructura corporativa. Se perdió la capacidad de gestión. Por ello, la desarticulación de la eficiencia. También está el fracaso del modelo cooperativo, el CAPES y el SAIS. Se crearon las cooperativas agrarias de producción, el CAP, y las sociedades agrícolas de interés social, el SAIS. El problema principal de esto fue el incentivo. Al ser de una propiedad colectiva, o sea, de varias personas, nadie se sentía verdaderamente dueño de la tierra ni responsable de las pérdidas, porque entre todos ellos eran responsables. En la cantidad de personas que eran responsables porque era una propiedad colectiva. La falta de preparación de los nuevos administradores, quienes fueron asignados por el Estado, llevó a la quiebra casi todas las cooperativas. O sea, esto no sirvió en el fracaso del modelo cooperativo. También está la minifundación. En el caso de las cooperativas, las tierras se terminaron dividiendo en minifundios, o sea, unas parcelas microscópicas, súper pequeñas. El minifundio es económicamente inviable para la agricultura, claro está. ¿Por qué? Porque no permite generar economías a escala, imposibilita la mecanización y dificulta el acceso a los mercados formales. También tenemos el abandono técnico y financiero que pasó para que esto tuviera un colapso. El Estado entregó la tierra, claro, pero descuidó la capital de trabajo. No se proveyó de semillas mejoradas, ni fertilizantes, ni maquinaria. El Banco Agrario de la época otorgaba créditos, sí, basado en criterios políticos, pero no en la rentabilidad, lo que generó un forzado financiero y a su vez el colapso de la productividad. Ahora, tenemos la consecuencia comercial. La producción nacional de alimentos básicos como la carne, la leche, el arroz y otros básicos se desplomó. El Perú, que tenía sectores agrícolas que eran exportadores, competitivos, tuvo que gastar sus pocas divisas en importar alimentos para evitar el desabastecimiento de las ciudades y de toda su población. Eso fue lo que generó el colapso de la productividad. Continuando con el tema, hablemos del aspecto social, la dignidad y el empobrecimiento. A ver, la dignificación. Fue un efecto positivo, sí. Es de rigor académico reconocer que la reforma quebró un orden social injusto.
Estos eliminaron las prácticas de explotación, la verdad, es muy cierto, y devolvió la dignidad humana e identidad ciudadana a millones de peruanos, en este caso los campesinos, que eran tratados como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Sin embargo, también hubo la agudización de la pobreza. La dignidad no solo se come. Al colapsar la economía del campo, los ingresos reales del campesino disminuyeron. Y quiere decir que el campo se pauperizó. Hubo migración masiva y caótica. Al no haber un futuro mejor, un futuro económico en el agro, la gente de las zonas rurales migraron a las zonas costeras, principalmente a Lima, buscando esto que se crearan o se diera origen a las famosas barriadas o a los asentamientos humanos. Las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente, preparadas infraestructuralmente no estaban, lo cual que generó cinturones de miseria urbana y un crecimiento informal que arrasamos hasta el día de hoy, si bien es cierto. También fuimos parte del caldo de cultivo para el terrorismo. ¿Por qué? Porque tras el abandono de los campesinos de sus tierras natales del campo, el fracaso de las cooperativas dejó una profunda frustración social en la sierra, especialmente en las regiones como Ayacucho, que fue una de las más afectadas y donde inició como tal el terrorismo. La falta de autoridad estatal efectiva, la pobreza extrema y el resentimiento que tuvieron estas personas fue terreno perfecto para que Sendero Luminoso infiltrara sus ideologías radicales en las comunidades campesinas y universidades a inicio de los años 80. Lo que generó. Bueno, y ya para culminar con la exposición, llegamos a la conclusión que se reconoce la redistribución, pero también se valora críticamente sus consecuencias negativas que tuvo la reforma agraria en el desarrollo nacional. Académicamente es correcto reconocer que el proyecto tenía un fin ético y social legítimo. O sea, también era redistribuir la riqueza y la tierra en una deuda histórica en el Perú. Sin embargo, la conclusión científica e histórica que del mecanismo puso fue el equivocado, ya que redistribuir el tejido productivo y la propiedad privada en favor de un control ideológico generó un estancamiento generalizado, lo cual no puede lograr el desarrollo nacional, destruyendo los sectores que generan divisas e inversión para el país. La redistribución de la tierra al final solo terminó redistribuyendo, pero la pobreza. Una reforma agraria no consiste simplemente en firmar un decreto y transferir la propiedad legal de un suelo. La tierra es un solo factor de producción. Para que sea rentable requiere que sea un ecosistema que el gobierno de Velasco omitió por completo. Eso sería todo. Muchas gracias.